Bueno, muy bien, hoy vamos a hacer un ejercicio que nos va a ayudar en la identificación de los aspectos centrales que debemos tener en cuenta en el marco teórico de nuestro proyecto de investigación. Para realizarlo de manera ágil, de manera precisa, es necesario partir de el reconocimiento del problema de investigación. Entonces, los voy a invitar a que retomen el problema. Para esto yo les invito también a que copien y peguen su problema de investigación en un lugar visible. Yo lo voy a registrar por aquí. Voy a tomar un ejemplo cualquiera. Vamos a hablar hoy acerca de la violencia escolar. Vamos a recordar que en el planteamiento del problema siempre se debe decir la población. Entonces, como un ejemplo, vamos a registrar grado quinto de la sede central primaria de nuestra institución. También registramos la ciudad. E incluso conviene también señalar el año. Vamos a hablar de año 2021. Bueno, ya teniendo nuestro problema de investigación registrado, vamos a encontrar, o vamos mejor a buscar en el problema, en esta pregunta de investigación, cuáles son esos tópicos centrales. Recuerden que el principal tópico es nuestro problema. ¿Cuál es el problema que vamos a abordar? Entonces vamos a empezar a señalarlo. El primero es el problema, para este caso, violencia escolar. Pero también es necesario identificar un segundo aspecto como mínimo, que siempre en el problema se va a encontrar, y en este caso vamos a referirnos al uso del lenguaje. No vamos a perder de vista que lo que vamos a buscar es cómo la manera de disminuir la violencia generada por el mal uso del lenguaje, ¿cierto? Bueno, vamos entonces a retomar esos dos aspectos centrales para identificar cuáles serán esos conceptos básicos que debo tener en cuenta en mi marco teórico conceptual. Entonces retomamos estos dos tópicos. Recuerden, el primero, el problema, y el segundo, que tiene que ver con el problema, y en este caso es el uso del lenguaje. Para este ejercicio voy a utilizar una gráfica que me permita mostrarles, espero de manera ágil, cómo poderlo lograr. Así que vamos entonces. Bueno, aquí me está causando un poquito de dificultad, pero ya lo vamos a resolver. Vamos entonces aquí a trabajar esos dos aspectos. Del problema vamos a tomar en cuenta entonces un primer aspecto. ¿Recuerdan cuál fue? Sí, señores, violencia escolar. Y el segundo,
uso del lenguaje. Bueno, como ustedes se dan cuenta, cada uno de estos términos o aspectos mejor tiene los términos. Entonces es necesario definir qué es la violencia de una parte y de la otra, que es la violencia escolar. En el caso del segundo aspecto vamos a definir o a conceptuar acerca del lenguaje. Bueno, en principio aquí tenemos los aspectos centrales, pero ahora es necesario que como investigadores revisemos y el hablar acerca de estos tópicos, qué otros me implica, qué otras ideas, qué otros conceptos creemos que es necesario abordar. Por ello, entonces, vamos a volver a cada uno de estos aspectos. Algunos le llaman categorías, otros le llaman variables. Son aspectos centrales o tópicos que se van a definir. En el campo de la investigación cualitativa podemos hablar más acerca de aspectos o tópicos o conceptos. Entonces, vamos al término de violencia. Para nosotros definir el problema es necesario partir de la idea de qué es la violencia. Y hablar de violencia implica también reconocer cuáles son las posibles causas que la provocan. De esa manera nosotros vamos a encontrarnos con que probablemente aparezca un nuevo término como es el conflicto. Pero ese lo vamos a llevar acerca de la violencia. ¿Qué es la violencia escolar? Entonces nos vamos a parar en la violencia escolar y vamos a ver qué necesitamos reconocer. ¿Cuáles son esas formas de manifestación de la violencia o cuáles son los conflictos escolares? Esos conflictos que se presentan en el aula de clase o en la escuela en general por los estudiantes y que son los que desencadenan actos violentos que irrumpen además algo que los maestros cuidamos mucho y son los ambientes de aprendizaje. Entonces vamos a hablar también acerca de los ambientes de aprendizaje o ambientes de convivencia. Si vamos a hablar de la violencia escolar, vamos a reconocer que hablar de violencia escolar, de las causas, pues vamos a ver que desde aquí pueden provocar problemas de convivencia. Entonces vamos a poner o a registrar en este caso que es la convivencia escolar. Entonces miremos que en cuanto al término de violencia ya tenemos violencia escolar, causas que provocan la violencia, la convivencia escolar, cómo definimos la convivencia escolar, qué son los conflictos escolares y cómo son los ambientes de aprendizaje generados por estos conflictos escolares. Todo esto se va relacionando entre sí. Ustedes deben analizar qué aspectos se implican en el desarrollo de una problemática. Por eso, hablar de violencia es hablar de convivencia, tenemos que hablar de las causas, tenemos que hablar de los conflictos y pues hablar de convivencia y estamos hablando de entornos escolares, es necesario referirnos a lo que son los ambientes de aprendizaje, porque estos son los que se van a ver alterados por los conflictos que se van a estar presentando. Vamos a pasar a ese segundo tópico, el uso del lenguaje. Entonces, entendiendo que vamos a ver cómo es que se genera o cuáles son esos índices de violencia
que son desencadenados por el mal uso del lenguaje, entonces vamos a empezar por definir el lenguaje, pero para ello debemos reconocer también cuáles son las formas del lenguaje. Muchas veces hay violencia porque a través del lenguaje, porque simplemente los estudiantes desconocen que se puede generar conflictos por el mal uso del lenguaje mimo gestual, corporal, es decir, con el uso de los diferentes códigos. Entonces, muchas veces pasa desapercibido este tipo de violencia en el aula. Sin embargo, es preciso, es conveniente, es urgente también, en el caso de este tema de investigación, abordarlo. Recordemos que las formas básicas del lenguaje son el lenguaje verbal y el no verbal. Bueno, como vamos a hablar del uso del lenguaje y de estas formas o manifestaciones, entonces también es necesario ver qué estrategias se pueden promover para mejorar el uso del lenguaje y que promuevan mejores ambientes y que nos ayuden a lograr lo que queremos, ¿no? Que es disminuir los índices de violencia escolar. Bueno, algo pasó con nuestro problema acá. Bueno, continuamos. Tenemos entonces el lenguaje, las formas y entonces ahora vamos a hablar acerca de las posibles estrategias. Es aquí en esta parte donde ustedes como investigadores van a estar consultando, documentándose a partir de la búsqueda de antecedentes y de referentes. Ustedes van a estar viendo cómo o a través de qué estrategias, a través de qué metodologías pueden llegar a mejorar el uso del lenguaje para disminuir esos índices de violencia que son desatados en la escuela pues por las malas prácticas con el lenguaje. Entonces, en principio, vemos que de dos tópicos que surgieron del problema, que ha quedado acá atrás, entonces ya llevamos una serie de conceptos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, vamos a dejar este ejercicio hasta aquí, pero es conveniente aclarar que dependiendo de la dimensión del problema, de su complejidad, de los aspectos que se involucren también en ese problema, como en el caso citado, violencia escolar y uso del lenguaje, asimismo van a surgir nuevos conceptos que el investigador va a tener que clarificar y por supuesto presentar en su referente teórico conceptual. Espero que este ejercicio les permita de manera fácil identificar entonces cuáles son los conceptos básicos que deben registrar en su referente conceptual del proyecto. Dejamos allí por ahora. Les invito a que realicen los pasos que abordamos aquí y que procedan a establecer sus tópicos centrales y a consultarlos para empezar a definirlos como parte de la construcción de su referente teórico conceptual.